Estamos en el Limón Revoltoso, en la onda local de Andalucía, en este nuevo espacio, en una habitación propia de radio. Al otro lado Nuria y en este María, susurrando y enredando una semana más. Hoy hablamos con Concha Ortiz, intérprete de conferencias, maestra de ceremonias. Y retomamos esta sección que teníamos en el Limón de Mujeres Imprescindibles, y ella lo es, sin duda. Y comenzamos como siempre con música, con un tema de la... Estamos post 8M, un tema de la gran María Guadaña, el primer single de su nuevo disco que ha lanzado tras el fantástico álbum Latidos y Culebras, calentando motores de una mujer poderosa como ella y con más sentido, como digo, cerca de estas fechas del Día de la Mujer. Y ella es socia de MIM, Mujeres de la Industria de la Música, como yo, que se lo sabéis porque lo hemos hablado en otros programas. Y bueno, ya lanzamos la semana pasada el manifiesto que MIM hizo, el decálogo de demandas por la igualdad, en torno a todo lo que es necesario para dibujar un escenario del sector de la música con una igualdad real. Ponemos el tema musical Amor, que yo creo que es el único ingrediente fundamental para cambiar en estos momentos tan oscuros a veces. Vamos a escucharla. La luna llena se ha sonrojado al ver la ternura con que coges mi mano. Las aves de paso han enmudecido, buscan oír tu arrullo en mi oído. Mil besos, mil besos, mil besos en cada mejilla. 9 millones caben de pies a barbilla. No hay sueño, no hay sueño, no hay sueño que no se cumpla. Si duermo con la estrella que mejor me alumbra. Los pensamientos no han florecido, nunca es invierno estando contigo. Los huracanes se han vuelto brisa, quieren mecerse en tu eterna sonrisa. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, estando a tu lado. No hay tormenta que frene a dos enamorados. Cosquillas, 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 sienten las neuronas. Reconocen tus ojos hasta en tu sombra. Bueno, pues os voy a presentar a mi invitada, que lo hemos dicho en la intro del programa. Desde niña he sentido gran inquietud por descubrir realidades distintas a la mía. Me fascinaba la idea de conocer en profundidad otras culturas, convertirme en parte de ellas para poder ser su puente de unión. La experiencia adquirida tras 31 años participando en eventos internacionales y explorando el mundo en múltiples viajes es un activo que atesoro y aporto de modo transversal a cada proyecto. La vocación de aplicar
todo lo aprendido me ha llevado a adentrarme en actividades cercanas a mi campo profesional original de la traducción e interpretación. Así disfruto y me realizo en la organización de eventos especiales como maestra de ceremonias, como embajadora de proyectos internacionales o como relaciones públicas. Todas las facetas de mi trabajo giran en torno al mismo eje: comunicación, personas, cultura. Una pasión que abordo con una curiosidad constante por descubrir y mejorar. Tras la pandemia he reciclado mis habilidades, especializándome también en eventos digitales e híbridos para proporcionar servicios de MC, que hemos dicho antes, maestra de ceremonias, e interpretación simultánea remota, ICR. Ahora nos explicará. Hola, bienvenida. Bien hallada, María, gracias por traerme. Bienvenida a la Onda Local. Para mí es de verdad un honor porque, bueno, hace un tiempo cuando empecé el programa aquí, en esta nueva etapa aquí en la Onda Local, tengo que tener una sección de mujeres imprescindibles, de mujeres que tienen una trayectoria profesional muy amplia, que se han labrado su propio camino y que tienen una personalidad muy definida, ¿no? Y bueno, tu oficio, tu profesión, yo creo que no está lo suficientemente explicada, contada, relatada, bonito como lo haces tú y entendida, ¿no? Comprendida, ¿no? Cierto, enhorabuena, por cierto, por esta sección que me parece necesaria y a mí me llena de orgullo y felicidad, como dicen, formar parte de ella un ratito. Igual se me queda muy grande la camiseta, pero ¿qué voy dices? a intentar. Empecé con Mercedes de Pablos, por cierto. Mira, pues a ella no se le queda grande para nada la camiseta. Y a ti tampoco. Sí, es una profesión que quizá no es entendida. Muchas veces la gente no sabe diferenciar entre traducción e interpretación, así que, bueno, qué maravilla que me dejes contarlo. Muy bien. Bueno, y además vienes de algo, ¿no? Vienes corriendo ¿de qué vienes? Para situarnos en tu mega actividad. Vengo corriendo de todo. Vengo de un evento que se ha hecho online, en remoto, que es como, bueno, que acabas de decir, en ese pequeña declaración de intenciones de dónde vengo y hacia dónde voy, creo que es ese trocito de mi bio. Los eventos online se han multiplicado desde la pandemia, ¿no? Y ahora compagino mi trabajo presencial con el trabajo digital. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y vengo de uno digital. Bueno, yo lo primero que quería preguntarte, bueno, aparte de tu voz que me deja siempre, y para mí tú eres la imagen, o sea, mi vivencia, yo he hablado de mi vivencia personal, para mí eres la imagen del CEF, del Festival Europeo de Sevilla y de otros muchos eventos de la ciudad. Esta misión es de ámbito andaluz, se escucha en toda Andalucía, no solamente nos vamos a centrar en Sevilla, pero para mí eres la imagen de ese festival. Y muchas veces yo creo que la gente, vamos a empezar quizás explicando qué es la interpretación, ¿no? Porque hay gente que incluso te dirá por la calle, eso es como lo que hacen las actrices, los actores, ¿no? Correcto, sí. Es muy clara la diferencia y me encanta que empecemos por ahí. La interpretación de idiomas o la interpretación de conferencias, que es como se llama nuestra profesión, es cuando traducimos oralmente, cuando traducimos a una persona que está dando un discurso. En comparación con la traducción, que es la traducción escrita de un artículo, de un libro, de algo por vía escrita. Es obvio que mucha gente nos dice traductoras, cuando en realidad somos intérpretes, nos damos por aludidas y aludidos siempre, pero es bueno que tú lo cuentes, la diferencia. Y también muchas veces se confunde con intérprete como una actriz, cosa que a veces tenemos que echarle un poquito de actuación al asunto. Te lo iba a decir, un poquillo sí, ¿no? Sí, un poquito, siempre por debajo del original. Pero yo creo que tenemos que comprender el mensaje y hacerlo nuestro y pasarlo por el cerebro y por el corazón para sacarlo al otro idioma. A veces con el mensaje en otro idioma se va un poquito de actuación, pero no mucha, no debe ser nunca mucha. Vale, eso es importante, ese matiz. Y te iba a comentar, cuando te presentas en la bio me encanta lo que dices, porque yo tuve una época viajera, ahora estoy un poco retirada del tema, muy a mi pesar. Has viajado mucho, entiendo que cómo empieza esa vocación, ¿no? Porque esto es muy vocacional, yo lo veo muy intenso, muy difícil y muy difícil, pero bueno, ahora luego hablaremos de eso. Vocacional absolutamente, tienes toda la razón. Yo decidí con 15 años en un instituto de un barrio de la periferia de Córdoba que quería ser intérprete.
por lo que yo creo que yo había viajado había viajado bastante con mi madre y conocer a personas de otras culturas me parecía fascinante, cosa a la que solo podía acceder cuando tenía esa suerte de poder viajar. Y pensé cuando vi la información sobre esta profesión que era otra forma de viajar también, ¿no? Ujú. ¿Y qué viajes son los primeros que tienes en la memoria de niña, que te evocaran y dijeras qué diferente, ¿no? Porque yo tengo algunos así muy localizados, ¿no? Es decir, pues, este choque de culturas, ¿no? Quiero aprender de esto que es muy diferente. Algunos así que Recuerdo tengas... un viaje a París con 11 años en el que estuvimos 15 días en una casa que nos prestaron o que mi madre intercambió con otras personas. Y recuerdo con 11 años estar en París, en la que yo creo que no parpadeé ni una vez en 2 semanas. Y también viajar dentro de España. Mi madre es maestra y siempre íbamos a estas residencias del tiempo libre y conocíamos a gente de otros lugares. E incluso dentro de nuestro país hay grandes diferencias en distintas costumbres, hábitos e incluso formas de expresarnos. Siempre me interesó lo diferente porque me parece que nos enriquece mucho. Claro, además tu profesión es muy importante porque, a ver, no sé si lo voy a saber explicar bien, pero pensando un poco en ti, ¿no? En esa labor de intérprete, cómo tienes que traducir en muy pocos segundos. Tienes que traducir la actitud, la intención, la emoción, o a lo mejor yo me lo estoy imaginando, pero yo que doy clases de comunicación y todos los componentes que están alrededor de la comunicación son muy complejos, ¿sabes? Y todo eso hay que llevarlo, ¿no? Y eso tiene que partir de algo muy, primero vocacional y de inquietud por conocer al que tienes enfrente, escucharlo. Entenderle, ¿verdad? Y escucharlo con todos los sentidos, ¿no? Con todo, desde todo el contexto también será muy importante. No es lo mismo estar en un festival de cine que en un congreso médico, ni me imagino, ¿no? Es muy diferente, supongo. Tienes toda la razón, la hipótesis es válida al 100%. De hecho, para poder realizar una buena traducción, tenemos que ver la persona que está hablando, porque su lenguaje no verbal nos dice mucho sobre lo que quiere decir. Muchas veces está diciendo que sí o no se sabe si dice can o can't, y es la forma en la que lo expresa como lo podemos muchas veces incluso adivinar. Y efectivamente es complejo. En interpretación simultánea, como tú bien has dicho, vamos en contra del tiempo, es decir, tú estás hablando, yo estoy hablando a la vez, estoy escuchándote y reproduciendo la idea anterior y en consecutiva tengo que recordar todo lo que me has contado. Ajá. Y entonces, cuando, a ver, lo que te quería decir era, en ese periplo, ¿no? Cuando decides con 15 años esta vocación, te vas a Granada, ¿no? Correcto. ¿Y por qué en Granada? ¿Era Pues el sitio donde era el había único los sitio. estudios? Si yo no recuerdo mal, en esa época solo existían los estudios de traducción e interpretación. En Andalucía solo estaban en Granada. Qué curioso, lo tenías clarísimo, vamos. Lo tenía, pero claro, meridiano. O sea, te fuiste a Granada directamente porque era allí donde Sí, además se tenía podía. una nota de corte, un numerus clausus, que te acuerdas en Sí, esa sí, época. sí, me acuerdo. Pues era altísimo y nada, supuso un búpico de encarcodos y conseguí entrar y me marché. Y luego Londres y Edimburgo. Londres, Edimburgo, sí, correcto. Porque tú tienes, sobre todo haces traducción de, bueno, interpretación, pero traduces el idioma del inglés Ujú. y el francés, ¿no? Correcto, sí. Ajá. ¿Y cómo fue la experiencia en Londres? Yo también viví en Londres un tiempo. Bueno, a mí me encantó. Guau. Yo adoro Londres, para mí es una de las ciudades de mi corazón. Quizá por esa, que yo creo que puede estar todo el mundo, el planeta Tierra representado en una ciudad y una de ellas es Londres. Y me encantó. Además, yo en Londres estuve haciendo algo muy específico que fue un curso de interpretación de medicina desde un hospital, desde el Hospital St. Thomas's, que está enfrente del Big Ben. Yo era feliz. O sea que luego, claro, luego lo he visto en tu bio, en tu currículum, te has especializado en algo tan arduo, tan complejo como lo científico, el área científica, que además hay que estudiar mucho, chula, ¿no? es muy interesante. Tengo muchas especialidades. No, pero que tienes que estudiar, tienes que estudiar un montón de... Tienes que estudiar un montón. Yo me estudié, de hecho, los libros de texto de medicina cuando empecé a trabajar, porque la única forma era comprenderlo. Pero tiene muchas ventajas. O sea, tú comparas mis especialidades, que pueden ser pues, la medicina, las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, el cine, y son muy distintas y cada una tiene su dificultad.
Una es estudiar, pero en cine, por ejemplo, también tienes que estudiar un Hombre, claro, montón, me ¿eh? imagino, me imagino. Total. Sí, pero que uno tiene una visión de lo técnico y de lo científico como más alejado de lo cotidiano, pero realmente el cine es verdad, tiene un área profesional. Te pones a hablar de montaje o de sonido o de cualquier cosa y también tienes que manejar un Mm, lenguaje técnico, Muy ¿no? técnico, Muy correcto. técnico. O sea, tienes que estudiar muchísimo. Estudiamos una barbaridad, María. Yo diría que para cada día de trabajo, por ejemplo, lo que he hecho hoy, pues le tienes que dedicar un día. Siempre va así. Ujú. Y hay que estudiar cosas distintas dependiendo del tema con el que vayas a estar trabajando. Entonces, siempre es eso, es 2 por 1, 2 días de dedicación para un día de trabajo. Bueno, pues ahí lo están escuchando, ¿no? Es un empeño muy importante. Y luego te quería preguntar también, yo tuve una vez estuve en un proyecto europeo que era Irlanda, Portugal y España, comparar, bueno, un sistema de tal, y fue un amigo mío de traductor y me dijo, mira, esto tú no sabes la de calorías, no sé cuánto me explicó que se gastaban. Tuvimos una charla informal con expertos, yo como más o menos hablaba un poco en inglés, pero venía gente de la consejería y tal, y no tenían ni idea, a lo mejor estabas media hora y me decía que el desgaste intelectual, el desgaste físico era absolutamente extraordinario. ¿Es así? Es completamente así. Tú también estás muy documentada sobre esta profesión, chapó, No, no, he tenido esa enhorabuena. experiencia y le preguntaba, Sí, porque digo, sí. esto tiene que ser El agotador. desgaste intelectual es claro. De hecho, existe un límite de tiempo para que una persona pueda hacer interpretación simultánea sola, porque llega un momento en el que el cerebro o todo el cerebro, la capacidad cognitiva humana tiene un límite y se desgasta. Y físicamente yo creo que también empezamos a tener nuestro desgaste. Sí, tienes razón. Bueno, él lo comentaba, dice, se gastan un montón de calorías y me quedé así como impresionada, ¿no? Evidentemente ves a alguien en acción. Yo siempre me he fijado, porque me gusta mucho la palabra, yo sé que para ti es fundamental la palabra, la comprensión del ser humano, los viajes, comprender otras culturas, es que ahí me siento muy identificada contigo, ¿no? Pero esa labor me parece titánica, de verdad, vamos, lo quiero insistir, ¿no? Y luego vamos a centrarnos un poquito, porque se nos va a ir el tiempo que vuela en el programa, en la parte del cine, que sabes que yo soy Sí, que me gusta encantada. mucho y el programa siempre lo dedicamos a la cultura. ¿Cuándo llegas al Festival de Cine Europeo? ¿Cuándo llegas tú? Pues llegué al principio, yo hago mucho cine y mucho arte contemporáneo que están muy vinculados, entonces uno me nutre el otro, hago mucha cultura en general y música también, hago un montón de música. Yo llego al Festival de Cine cuando el festival comenzó ¿Justo y la primera edición ya? creo que la primera edición no la hice la segunda, creo que la segunda, que fue 2005, fue mi primera, pero ahora mismo no lo tengo muy claro, pero llevo ahí desde el principio, porque sí que estuve en el de cine y deporte, ¿te acuerdas? Sí, claro. Del de cine y deporte. Pues en ese estuve yo también, lo recuerdo perfectamente. Pero yo el de cine y deportes no lo transité porque no me atraía mucho creo que fui un año, o sea, una vez a una par de películas y luego ya a partir de ahí sí me convertí Yo en sí que fanática. hice un par de cosas en el cine y deporte. Lo recuerdo porque me acuerdo que era surf, era el deporte del que versaba la película, cuyos artistas fui a traducir, y recuerdo que yo no tenía ni idea de surf y me tuve que poner a estudiar Claro. surf. No solo la biografía y la filmografía, sino el tema de la peli, o sea que me acuerdo. Bueno, y las galas de presentación, traducciones con personalidades impresionantes, que me imagino que todo eso lo atesoras como algo Sí. muy, muy, muy emocionante. La última imagen que tenemos de ti es, bueno, la que tengo yo, porque tú no paras, es en los Goya de Granada con ese Richard Gere que parecía, que tú lo pronuncias mejor que yo, pero no sé, estaba como en estado de exultante, ahora que acaba de llegar a España con su mujer y tal, y se le veía como un hombre muy cercano, ¿no? Y Sí, estaba, sí. cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia. Fue muy interesante, la verdad es que efectivamente era una persona muy, muy cabal, muy centrada, muy generosa con su conocimiento y con sus emociones y fue maravilloso. ¿Y te cuidan hay personas, te habrás encontrado que personas a las que tú interpretas no te cuiden mucho? Claro, por Habrás encontrado de supuesto, todo, claro, ¿no? es como la viña del Señor, Claro, ¿no? como la vida, ¿no? Ahí estamos. Entonces, no, en este sentido sí el señor Gier fue súper profesional en todo momento.
le dio 1 hora y media o casi 2 horas a la ciudadanía de Granada en el Teatro Isabel la Católica, en un encuentro con Elena Anaya, que fue maravillosa ella Lo vi, también. sí, ella fantástica. Y fue un momentito de comunión casi, porque pues, fue muy chulo, fue muy interesante. Uh-huh. Me gusta recalcar eso porque me fijo, yo soy muy observadora y me he fijado muchas veces en algunas, no digo en tu caso, sino cuando he estado en algún congreso, alguna historia, algunas interpretaciones donde la gente, yo que he moderado muchas mesas también, bastantes en mi vida, los tiempos no se respetan a veces, entonces la tensión se acumula, supongo que te habrá pasado alguna vez. Claro. Se acumula la tensión porque cada uno no tenemos esa visión colectiva del trabajo de yo te estoy aquí interpretando, tienes que esperarte un ritmo, somos un equipo, ¿no? Correcto. Te habrá pasado y lo habrás pasado mal Por supuesto, eso no ocurrió en el Teatro Isabel Lo la sé Católica de Granada, que no. porque Pero quiero hacer esa reflexión, ¿no? Eran empáticos, y yo creo que la palabra es la empatía, el poder mirar a tu alrededor y darte cuenta de que hay otras personas con otras funciones y empatía y respeto, quizá. Yo creo que son importantes para una mesa redonda o para cualquier congreso. Pues son 31 años y Sí. además te has mantenido en el festival, eventos de arte contemporáneo, como has dicho tú, música, y te mantienes en la misma línea de profesionalidad, incluso, no, yo diría incluso, no seguro, muchísimo más mejor. ¿Cómo se consigue eso? Porque requieres un alto nivel de profesionalidad. Tú decías antes que eras intensa. Soy muy intensa, sí. Esa puede ser una clave también. Puede ser una clave, claro que sí. Es la intensidad que yo creo que se traduce en la pasión porque es que me encanta lo que hago. Y otra clave podría ser el respeto. María, yo respeto tanto a la profesión y a las personas que necesitan de mi trabajo, ya sea como presentadora o como intérprete, pero creo que el respeto es importante. Cuando le pierdes el respeto a lo que haces, la profesionalidad cae en picada. Claro, totalmente. Y esa otra cosa que quería comentar contigo, cuando tú ya tienes consolidado, supongo, una trayectoria, estás 2 años de presidenta, ¿no? Aparte, crees en lo colectivo, crees en asociarte, supongo, para reivindicar, como todos tenemos que reivindicar en todas las profesiones, mejoras, como presidenta de la Asociación de Intérpretes de Conferencias de España, ¿no? Sí, yo creo firmemente en el colectivo y en el asociacionismo, porque la colaboración es la única forma de conseguir la excelencia. Creo que si colaboramos somos mejores profesionales y también somos mejores personas porque lo disfrutamos mejor. Hacer algo codo con codo, ayudarnos mutuamente, claro, es fundamental. Y en esos 2 años, ¿qué destacarías tú? Cuando llegas, dices, hay que cambiar esto, mejorarlo, en diálogo, por supuesto, con todos los socios y socias. Bueno, tampoco era cuestión de cambiar mucho porque era una asociación muy consolidada en España. Quizá uno de los principales retos era darle visibilidad a nuestra profesión para que la gente comprenda, como tú acabas de decir, en qué consiste. Y el otro reto importante fue que nuestras condiciones de trabajo se respeten, que también lo acabas de mencionar tú, has dado en el clave, que sepan pues, que necesitamos tener buen audio, buen vídeo, que necesitamos recibir la documentación antes para prepararla, que no podemos trabajar en solitario más de X minutos. Y quizá el tercer reto es poner en su sitio el papel de la inteligencia artificial que irrumpe en todas las profesiones. Te iba a preguntar por eso. Voilà, está incluida. ¿Y qué conclusión sacas? Yo no creo que la inteligencia artificial... A ver, me parece una herramienta, y con los alumnos lo comento, una herramienta que nos sirve, pero estamos hablando de sentimientos, de lenguaje no verbal, de lenguaje verbal, de actitudes, emociones, no... Tú lo preguntas y lo contestas y es no hay justamente nada que hacer, eso. ¿no? Es un lenguaje humano destinado a... Tú sabes, los actos comunicativos tienen fines. Un fin puede ser pues, mejorar tu salud. Tienes una interpretación en el ámbito sanitario.
Tú, para saber si tu diagnóstico es uno u otro, tú no puedes confiar en una inteligencia artificial. Un fin judicial en un juicio, tú no puedes confiar en una inteligencia artificial para mandar a una persona a la cárcel. Un fin de ventas, de marketing, tú no puedes lanzar tu nuevo coche intentando transmitir emociones con un robot porque no te lo van a comprar. Es decir, los actos comunicativos tienen un fin y están realizados en base al lenguaje humano, que incluye lenguaje verbal, no verbal, referencias culturales, humor, acentos. El humor. Muchas capas del acto comunicativo que evidentemente una inteligencia artificial no puede transmitir. Puede ayudar, como tú has dicho, con herramientas, es decir, podemos utilizar la inteligencia artificial para cosas. Por ejemplo, yo paso un documento de 100 páginas por una inteligencia artificial y le pido que lo resuma. Fenomenal, a lo mejor no tengo que leérmelo entero, pero desde luego para comunicar. Pero fíjate que el doblaje, está todo el mundo dando por hecho que en el doblaje va a desaparecer el doblaje, que es una industria que realmente en España es muy puntera, ¿no? Y todo el mundo ya está dando por hecho cosas que creo que hace falta hablarlas. Porque como estamos hablando tú y yo, con esos matices, Claro. nada más que la entonación, la emoción, es que si la gente no comprende eso, empezamos a perderlo todo, ¿sabes? Lo esencial, ¿no? Y van a empezar a vivir robots de nosotras. Sobre todo que no van a poder cumplir la función para la que está destinada esa profesión. Claro, sobre todo eso. Pues nos vamos a tener que ir. También destacar que, bueno, que estás en AMMA, ¿no? Correcto. Ahora que estamos en este momento cercano al 8M, es muy importante también seguir reclamando la igualdad, entiendo, en todos los ámbitos y qué decirte, que ya empieza a sonar la música de despedida. No sé cómo darte las gracias. Vamos, gracias a ti siempre. Ha volado. Ha volado, Indir. 31 años, creo que es una profesión de verdad. 31 años de profesión, De que cumple profesión. 53 mañana. De profesión. Que de verdad pienso que no está nada visibilizada y reconocida. Y tú eres como una cara visible para todos, muchos de nosotros que creen. Bueno, yo me refiero ya desde el ámbito cultural. Gracias. Un referente. Así que para mí eres imprescindible. Tu programa también lo es. Gracias, María. Un abrazo. Gracias. De verdad. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they know. Never care for what they know. But I know. So close, no matter how far. It couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Never care for what they know. Never care for what they know. But I know. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust